Hola, muy buenos días. Sean bienvenidos a esta nueva enseñanza bíblica en la cual vamos a repasar. Estando ustedes ahí en su casita, vamos a leer la bendita y santa palabra y puede usted disfrutar ahí con su familia, con sus seres queridos, esta preciosa y hermosa palabra. Acompáñenme por favor ahí en Mateo capítulo 4. Vamos a leer un poco el 4, la parte final del 4 y la primera del 5. La primera del 4, en Mateo 4, del verso 12 al verso 25, dice así la bendita y santa palabra del Señor. Es cuando Jesús principia su ministerio. Usted ya le dije la vez pasada que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista y inmediatamente fue llevado al desierto por 40 días y 40 noches y posteriormente se fue a la región de Galilea a iniciar su ministerio, iniciar su enseñanza bíblica. Bien, aquí es cuando empieza el ministerio de Jesús y vea lo que dice la bendita y santa palabra del Señor. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombras de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaba la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Posteriormente, después de eso, era tanto su fama que dice que en el sermón del monte, o sea, estando, dice ahí, ya estoy en el 5, en el capítulo 5 de Mateo, dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mí causa o vituperen o persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Padre, te doy gracias por esta palabra que traes a nuestras vidas y que traes a los corazones de cada uno de las personas, de los hermanos que están viendo esta bendita y santa palabra tuya. Gracias te doy en el poderoso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, y gracias, Espíritu Santo, por tomar el control de este momento, de este tiempo. Gracias, Señor. Bien, hermano,
Bien, querida hermana, vamos a ir analizando poco a poco lo que acabamos de leer. Ahí en Mateo 4, si no lo has abierto, abre tu Biblia. Ahí en San Mateo capítulo 4, verso 12, donde dice Jesús principia su ministerio. Dice que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Quiero comentarte algo. La Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis lleva una línea profética donde ya todo está escrito, lo que va a acontecer, lo que va a suceder. Por eso, cuando tú lees la palabra del Señor, te sientes tranquilo, porque sabes todo lo que va a ocurrir, porque ya está profetizado por Dios. Y es importante esto, que tú lo entiendas, en qué momento te encuentras, en qué momento profético estás viviendo, y eso te da mucha calma, mucha tranquilidad. Entonces vea la profecía tan grande que existe aquí. Dice que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, o sea, donde él vivía, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo el profeta Isaías, imagínate cuántos años antes ya se había profetizado que el ministerio de Jesús, que Jesús iba a empezar a enseñar en la tierra de Zabulón y de Neftalí. Vea lo que dice, lo que dijo Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció. O sea, si tú me acompañas a Isaías, vaya usted al libro de Isaías, para que usted vea que lo que le estoy comentando es bíblico, es real, cómo esta profecía de Isaías se realizaba ahí con Jesús. Váyase allí a Isaías capítulo 9 y vea lo que dice. Acompáñeme, por favor, vaya, abra su Biblia. Si tiene una Biblia ya, abra su Biblia, porque yo estoy leyendo la palabra del Señor y el Espíritu Santo está conmigo. Y yo me lleno de la palabra del Señor, que es espíritu y es verdad. Si tú estás leyendo conmigo la palabra de Dios, estás tomándote un tiempo especial para ti y para el Señor, para que tú estés intimidando con Dios. ¿Cómo se hace? De esta manera, leyendo la palabra, porque la palabra de Dios es vida, es espíritu y es vida. Al mismo tiempo que yo leo la palabra, el Espíritu de Dios está conmigo y el mismo Espíritu me está llenando. Ahí en Isaías capítulo 9 dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Ves cómo la profecía lo estaba diciendo el profeta Isaías en el capítulo 9? Cómo iba a llegar gran luz a esa tierra de oscuridad, a esa tierra de muerte que estaba allá en Capernaum, en la tierra de los gentiles. Toda esa zona de Galilea iba a llegar gran luz. La luz iba a resplandecer sobre ellos, dice aquí en Isaías. En el verso 3 dice: multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Imagínate cómo te alegras tú cuando vas a cosechar, cómo te alegras tú cuando vas de compras y obtienes la mercancía que necesitas para tu hogar. ¿Cómo te sientes tan feliz? ¿Cómo se siente el campesino
cuando va a cosechar su maíz, cuando va a comer su elote, cuando va a hacer tamales, cuando va a hacer tobilitos, cuando va a hacer... Se alegran porque el fruto de su trabajo está dándose en ese momento. Así dice, lo compara la Biblia ahí cuando iba a llegar Jesús a esa tierra de muerte, a esa tierra abandonada. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su peso, dice, porque tú quebraste su peso, su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pastos del fuego. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Qué hermoso, qué precioso dice aquí. Dice que va a haber una gran luz. Dice que Él va a quebrantar el pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. O sea, que Él iba a vencer las tinieblas, que iba a vencer a Satanás, que iba a quitarle todo, hasta las llaves, ¿sí?, de las muertes, le iba a tener nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque es nacido un niño, nos es nacido hijo, nos es dado, y el principado sobre su hombre. ¿Tú te imaginas lo importante que fue Jesús en la Biblia? Que todos los libros, todas las cosas de la historia se manejan antes de Jesucristo y posteriormente después de Jesucristo. Ningún hombre en la tierra ha hecho esto que ha hecho el Señor Jesús. O sea, imagínate tener una referencia histórica, siempre se refieren a antes de Cristo y después de Cristo. No hay hombre en la tierra que haya hecho esta admirable situación en los tiempos. Entonces, a Jesús se le llamó admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Hasta la fecha, desde que nació Jesucristo, no hay límite sobre el reino. O sea, que sigue el reino de nuestro Señor propagándose, sigue el reino de Dios en la tierra, porque dice que el cielo y la tierra pasarán, pero que la palabra del Señor nunca pasarán. Por eso es importante esto. La palabra de Dios no va a pasar. Dice que pasará el cielo y la tierra, pero su palabra permanecerá para siempre. Qué hermoso es esto. Disponiendo y confirmando el juicio y injusticia desde ahora y para siempre. Dice que el celo de los ejércitos, el celo de Jehová y de los ejércitos hará esto. ¿Por qué celo? Porque mire que Jesús vino a los suyos y los suyos lo rechazaron. La gente judía, la gente a la que vino Cristo, le rechazó. Y Dios te puso a ti, me puso a mí y a todos los gentiles. Nosotros somos pueblo gentil, para provocarle celo a ese pueblo testarudo, a ese pueblo rebelde al que vino el Señor Jesucristo y que no lo aceptó. Por eso, así como vino a esa tierra de muerte, a ese lugar de tinieblas que era Zabulón y Neftalí, así llega el Señor Jesucristo a nuestras vidas. Cuando llega el Señor Jesucristo a nuestras vidas, hay luz, hay algo diferente, hay algo que te cambia de las tinieblas a la luz. Hay algo que es diferente. Las tinieblas es cuando la gente en una oscuridad no puede ver, se tropieza, cae, se resbala, no tiene dirección porque
puede ir caminando hacia allá, pero él piensa que va recto y se va por otro lado. En las tinieblas es muy difícil caminar. Por eso cuando llega nuestro Señor Jesucristo a tu vida, la vida de ti cambia. Hay luz, una luz permanente, y esa luz permanente es el Espíritu Santo que llega a tu vida y que empieza a guiarte, y que la oscuridad completamente se van de tu vida y empiezas a caminar de acuerdo a cómo Él quiere que tú camines. Por eso sigue a nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor que Él es la luz del mundo y que tú eres también la luz del mundo cuando eres lleno del Espíritu Santo. Entonces, ya no va a haber tinieblas, ya no va a haber muerte, sino al contrario, va a haber vida y vida en sobreabundancia, vida eterna. ¿Y sabes quién es la vida eterna? La vida eterna es Cristo Jesús. En Él está la vida eterna. No es una vida sencilla, no es una vida que se acaba, si es una vida que sigue, continúa eternamente viviendo en luz para siempre junto con nuestro Señor Jesucristo. Dice que cuando llegó el Señor Jesucristo a esa tierra de Zabulón y Neftalí, dice que empezó a recorrer y empezó a enseñar en las sinagogas. Estoy en Mateo capítulo 4, verso 23. Dice, y recorriendo Jesús toda Galilea, enseñaba en las sinagogas de ellos y predicando del evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Dice que sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. O sea, la palabra sanar no es de nuestra época. La palabra sanar viene desde hace muchos años, en la que nuestro Señor Jesucristo, en la que la Biblia aparece la palabra sanar. Porque la palabra sanar no es nada más que te sanes tú de tu cuerpo, como lo hacemos los médicos ahorita actualmente. No, la palabra sanar significa una libertad completa de espíritus inmundos que invaden el cuerpo y que hacen que el cuerpo llegue a enfermarse. Nuestro Señor Jesucristo sanaba toda enfermedad, dice aquí. Sanaba toda enfermedad, o sea, no había una enfermedad que se resistiera a Él, y toda dolencia en el pueblo. Dice que se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y los sanó. Entonces, no tan solo estaba sanando a la gente que estaba enferma de distintas enfermedades, sino que también dice que los que eran atormentados, o sea, aquellos que los psiquiatras hoy llaman psicosis, angustias, esquizofrenia, ¿sí? Los endemoniados, ¿sí? Los lunáticos, los paralíticos, y todos sanaban. Si haces una revisión ahí en tu Biblia, vas a ver cómo dice que Jesús sanaba a los leprosos. Dice que los que estaban cojos les crecía sus piernas, los que estaban mancos, los que le faltaba una parte de su cuerpo, eran sanados. Se les restablecía su parte faltante del cuerpo y eran completamente restablecidos. Los ciegos veían, ¿sí? Los leprosos eran sanados. Usted se puede imaginar qué sentía un leproso que en aquella época era sacado del pueblo y echado fuera, y tenían que vivir a la intemperie en cuevas. Se refugiaban ahí porque no eran queridos en las poblaciones, en los lugares. Entonces, imagínense cuando el ciego Bartimeo fue sanado, ¿sí?, de su ceguera, cuando algunos leprosos fueron sanados.
¿quién se le iba a acercar a un leproso? ¿Quién se le iba a acercar a una persona que tuviera tuberculosis? ¿Quién se le iba a acercar a una persona que tuviera sífilis? Nadie. Pero Jesús se acercaba cuando el enfermo lo pedía. Cuando el enfermo lo pedía. Yo recuerdo mucho y me impacta mucho cuando Bartimeo le gritaba a Jesús: Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de David. Y dice que la gente le quería callar, pero él entre más le querían callar, más gritaba, porque él quería que lo sanara. Y Jesús, lo llevaron ante Jesús y Jesús lo sanó. Y entonces hay muchas cosas, pero yo le quiero comentar algo y se lo quiero decir a usted. Usted que me ve, que me escucha, que tiene incredulidad en la bendita y santa palabra de Dios. Busca de Dios. Busca, ve y lee. Pregunta a la gente que sabe sobre la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque toda la gente que sanaba, que buscaba a Cristo, sanaban. Pero mucha gente ahorita en la actualidad quieren que vayan a tu casa, quieren que te visiten, quieren que te estén llamando para que tú escuches o entiendas la bendita y santa palabra de Dios. Déjate de eso, sacúdete eso. Ve, busca la palabra de Dios. Cómprate una Biblia y empieza a leer la palabra. Empieza a buscar ahí en tu casa. Hay tanta información ahorita. Si no sabes leer, hay la palabra hablada, hay la palabra escrita, hay diferentes traducciones, ¿sí?, de la bendita y santa palabra. O sea que no hay pretexto ahorita, pero no hagas lo que la gente está haciendo ahorita, que quieren que vayan a sus casas, que quieren que los visiten, que quieren que les lleven su palabra ya casi deglutida, molida, ya lista para ser tragada. No, busca al Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo le preguntaba: ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Y el ciego le decía: quiero ver. El ciego o el leproso le decía: quiero sanar. Y aquí dice que la gente iba a Jesús para ser sanado. Ve tú a Jesús. Jesús te ama. Jesús te quiere. Jesús conoce tu corazón, porque Él sabe lo que tú necesitas, pero tienes que buscarlo, tienes que seguirlo, tienes que andar, tratar como lo hacían antes, siquiera tocar el borde de su manto para ser sano. Si tú lo haces así, entonces vas a ser luz en este mundo para mucha gente y vas a tener vida eterna en Cristo Jesús. Hasta ahí voy a dejar el video para que tú reflexiones cómo Isaías ya hablaba de lo que iba a ocurrir en Zabulón y en Neftalí cuando llegara nuestro Señor Jesucristo para dar luz a ese lugar de tinieblas, a esa sombra de muerte, y todos iban a regocijar, sanando, siendo libres los endemoniados y disfrutando de una sanidad y una libertad completa. Toda la palabra de Dios es profética. Por eso tienes que leer y entender que la Biblia está toda la profecía. No necesitas nada, sino que leas la palabra de Dios, porque es profecía y vas a entender los momentos en que estamos viviendo. Yo le doy gracias a Dios por esta bendita y santa palabra, y sé que tú vas a sanar, porque el Señor Jesucristo te va a sanar de toda enfermedad y de toda dolencia. Y ahí donde estás, yo declaro que tú eres libre, que tú eres sano, que tú estás libre de toda acechanza del enemigo, que tú y tu familia van a ser salvos y que tú vas a tener vida eterna con Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Jesús, por esta bendita y santa palabra, por tu presencia.
Y yo creo que cuando tú estés leyendo la palabra, estás leyendo palabra de vida, estás hablando con el Espíritu Santo y regocíjate en la palabra, porque tú eres bienaventurado cuando tú buscas leer la Biblia y disponer tiempo para ti junto con nuestro Señor. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo por la vida de cada uno de los que están escuchando y de los que están viendo. Gracias te doy en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Nos vemos para la próxima.